historia de México. El Porfiriato. Dentro de la historia de México, la palabra porfiriato nos remite inmediatamente a toda una época de nuestra historia nacional que estuvo bajo el dominio de un solo personaje, el general Porfirio Díaz. Fueron alrededor de 30 años en el ejercicio del poder. En abril de 1877, Porfirio Díaz subió a la silla presidencial en la cual permaneció hasta 1910, con una sola interrupción de 4 años 1880-1884, periodo en el que ocupó el cargo de presidente el general Manuel González. Es curioso saber que Díaz llegó al máximo poder enarbolando el Plan de Tuxtepec promulgado en Oaxaca en enero de 1876, en el cual, uno de los puntos centrales a defender era la no reelección. La tarea central del gobierno de Díaz fue lograr el desarrollo del país dentro de un ambiente de orden y progreso después de la rebelión de Tuxtepec. El general Díaz y su grupo proponían que, había que enganchar a México a la locomotora del progreso antes que ésta nos arrollara. Para lograr el objetivo, durante el tiempo que duró su dictadura impulsó el desarrollo de las condiciones políticas, jurídicas y materiales que permitieran el crecimiento de la economía. Con su esquema de gobierno de poca política y mucha administración, se propuso la realización de su proyecto modernizante, levantando la bandera de la civilización y del progreso contra la barbarie y el atraso. El gobierno de Porfirio Díaz abrió las puertas a los capitales del mundo. México no tenía los recursos para desarrollar su economía. De ahí que, su papel principal era el de proporcionar las obras de infraestructura en comunicaciones y transportes para agilizar la ruta hacia el progreso. En 1898, México ya estaba ligado con el mundo exterior a través de su ferrocarril. Tenía nuevas rutas postales, teléfono, cable marítimo internacional y telégrafo. No obstante el progreso material que se logró en el país, la ciudadanía en general resintió la política de garrote e intolerancia de la dictadura, experimentando el dominio y control total que se ejercía desde la Ciudad de México hasta el más alejado de los municipios. Además, vio cómo se liquidaba el proyecto social, al suprimir la democracia como forma de gobierno. La apertura porfiriana al capital mundial, dio como resultado el nacimiento de un sector social extranjero que junto con la oligarquía nacional prácticamente eran los dueños del país. En la agricultura, un ejemplo de ello lo constituye la famosa ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, que trajo como consecuencia la formación de grandes latifundios y el despojo de tierras a las comunidades indígenas y a los campesinos del país. El periodo en que Porfirio Díaz ocupó la presidencia de la República, conocido como Porfiriato, representó para México años de estabilidad social y política, así como de crecimiento económico. No obstante, dicho periodo también provocó la polarización de la sociedad mexicana, particularmente entre los muchos campesinos y obreros que vivían prácticamente en la miseria, la naciente clase media que encontraba obstruidos todos los caminos para el progreso familiar y personal, y los muy pocos dueños de la riqueza, que disfrutaban del poder político al amparo del régimen porfirista. Porfirio Díaz había luchado contra la reelección de los presidentes y fue por ello que la contradicción de su prolongada permanencia en el poder tuvo como consecuencia el estallido armado de la sociedad mexicana, abriendo paso a la Revolución Mexicana que puso fin a su dictadura. Tras renunciar, Díaz y su familia comenzaron a empacar sus cosas para retirarse al exilio. En París, Francia, la familia Díaz se marchó a la estación de trenes de Santa Clara, al sur de la capital. El general de división Victoriano Huerta fue el encargado de escoltar la caravana hacia Veracruz, de donde tomarían un buque de vapor a La Coruña. El 26 de mayo, Porfirio y Carmen Romero Rubio, acompañados de los hijos del general, salieron rumbo al puerto de Veracruz. Al llegar a Veracruz, la noche de ese mismo día, y contrario a lo sucedido en otras partes del país, los Díaz fueron recibidos con banquetes, cenas, bailes y fiestas en su honor. Finalmente, la mañana del 31 de mayo, a bordo del buque portugués Ipiranga, Porfirio Díaz y su familia abandonaron el país. Historia de México 2. Porfiriato. Preparatoria. Profesor José César Cruz Sandoval.
Integrantes: Daniel, Uriel, Daniel Milán, Roberto Emanuel. Gracias por su atención.